Canal de los Llanos presenta Travesía Agropecuaria. Fomentamos y divulgamos los diálogos y saberes de la producción en el campo. Bienvenidos. Saludos amigos, de nuevo abordando el tema de las instalaciones y adecuaciones del galpón para la cría y levante de pollos criollos peruanos. En el video pasado hablamos del terreno, la estructura y hoy podemos mencionar, para ir completando esta lección, la orientación. La orientación de los galpones a nivel de clima caliente es de oriente a occidente, en las culatas. ¿Sí? Las culatas de oriente a occidente. Y en clima frío de norte a sur. Eso para evitar la entrada de sol a los galpones en clima caliente. Y permitir la entrada de sol en los climas fríos para que los animales tengan mejor temperatura, ¿sí? Esa es la razón de eso. Otros detalles que se quedaron en el tintero y aquí se los mencionamos. Muy importante, y ya lo hemos indicado en varios videos de sanidad avícola. El pediluvio o fosa ubicada a la entrada del galpón donde se desinfecta el calzado de los operarios. Esta deberá estar provista con cal o solución de yodo o hipoclorito de sodio en agua. Y cada vez que se entre al galpón se deberá empapar la base del calzado. En la construcción de la estructura para la base del tanque de agua que suple los bebederos es necesario dejar un estribo o repisa en la parte superior a un lado donde va el tanque, para que un operario pueda subir y hacer lavado y limpieza del tanque con regularidad. La puerta que se instaló es una puerta amplia para facilitar la entrada y salida al galpón. Esta se ubicó de tal modo que permite la vigilancia del galpón. Por último, esta debe abrir hacia afuera. El andén de 50 centímetros de ancho por todo el alrededor del galpón. Esto con el fin de evitar encharcamientos por las lluvias. Aquí se implementó, al igual que el piso en el interior, con material de arena y grava. Como dijimos en el video anterior, el terreno donde se construyó el galpón está fuera de la posibilidad de inundación, ya que se ubicó en una parte alta y el agua escorrentía de las lluvias no representa ningún problema. Y hablando de la cama, esta cama está recién extendida, recién instalada. ¿Qué parámetros tuvieron en cuenta para instalar esta cama? No, primero utilizamos una base en cal. Perfecto. Entonces lo primero que se debe hacer ahí es echar una capa de cal, usarla como desinfectante, ¿sí? Y cambio de pH. Y el resto sí se utiliza cascarilla de arroz o viruta de madera o bagazo de caña, cualquier material que sirva para la cama. Y se hace una fumigación de ella. Aquí en este caso lo hicimos con yodo. Fumigamos la cama, le bajamos el nivel de polvo que tiene la cama, lo humedecemos un poco. Y como ustedes ven, vean que esto ya no bota polvo, ¿no? Eso es lo que le hacemos. Y le tiramos una capa más o menos que esté entre 10 y 15 centímetros de grosor. Entonces, como ustedes ven, ahí están los animales. Esta capa de cascarilla de arroz, en este caso, ¿cuánto puede durar? Ah, no, dura ¿Todo el ciclo? Todo el ciclo, claro. Y si le va haciendo falta, se le va incorporando más, ¿sí? Se le echa cascarilla. Y se saca todo lo que sea humedad, más que todo en la parte baja de los bebederos se crea mucha humedad, hay que sacar esas costras, porque ese es el problema ahí. Entonces se cambia, lo que es humedad hay que sacarlo del galpón, y más cuando es cama de cascarilla, y esto no se seca, no se orea nada, se empapa y empapada queda, ¿sí? Cuando es viruta le permite sí sacarla, orearla, ¿sí? Y volverla a meter al galpón, pero la cascarilla arruina. Hablemos un poquito otra vez del programa de luz. ¿Por qué es importante mantener un programa de luz? Bueno, cuando uno quiere una alta producción a nivel de huevo debe tener un programa de luz en el galpón. Aquí, por ejemplo, ya tenemos instalado allá en el sistema eléctrico un temporizador digital que es programable. Entonces vamos a programar la luz que se prenda a las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. ¿Sí? Y se vuelve y se prende a las 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana. ¿Sí?
Las comidas por lo general a nivel de producción en aves, tanto de línea comercial como así, campesina, uno debe darle la comida en las horas de la tarde, a las 4 de la tarde, toda la comida que se vayan a comer en el día, ¿sí? Si le da 110 gramos ave día, échesela toda a las 4 de la tarde. Tienen la luz prendida de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y vuelve y se les prende a las 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Entonces ahí los animales comen muy bien. Fuera de eso, de noche es cuando ellos descansan y ahí hay la producción de la cáscara del huevo. Es importante por eso, ¿sí? Y las horas de la mañana, si usted le echa comida en la mañana, las aves se van a entretener buscando la comida y retienen el huevo muchas veces. No lo ponen a esas horas de la mañana, ¿sí? Ellas retienen el huevo, con un susto retienen el huevo. A veces no lo ponen ese día, lo van y lo botan al otro día, entonces las producciones van a ser muy inestables. Pero en unas condiciones de esta naturaleza, de programa de alimentación a las 4 de la tarde, los animales solo por la mañana están para poner el huevo, no dedicarse a buscar comida, sino solo a poner el huevo, que es el que la granja necesita, ¿sí? Es la producción del día. Y el mayor porcentaje de producción se da en las horas de la mañana, cuando uno usa este tipo de programa de alimentación que es a las 4 de la tarde con un programa de luz, como el que hablamos. Como este temporizador, que es un temporizador análogo, ¿sí? Entonces se instalan este tipo de temporizadores para hacer programas de luz. Exacto. Se conecta a un toma. Correcto. Y aquí viene conectado lo que es el sistema de la instalación de la luz de las bombillas. Exacto. ¿Sí? Entonces se instala aquí. Y se le dice préndase y apáguese. Y se programa de tal forma que aquí hay unos pines que usted los programa, los hunde, dependiendo, ¿sí? Y establece con esta flecha que está aquí, establece la hora en que estamos, por ejemplo, las 11 de la mañana, y lo programamos. Si vamos a programar de 6 de la tarde, que son las 18 horas, entonces lo programamos de 6 de la tarde, ¿sí? Hasta las 8, que son las 20 horas, ¿sí? Para que aquí esté prendido. Aquí ya se apaga y se vuelve a utilizar a las 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana, que prenda en este rango, y entonces de aquí para acá ya se apaga. Entonces tiene luz de 6 a 8 de la noche, de 6 de la tarde a 8 de la noche, y luz de 4 de la mañana a 6 de la mañana. Ese es el programa de luz, para que las aves aquí coman más, porque la comida por lo general a nivel de producción de huevos se echa toda a las 4 de la tarde. ¿Qué referencia tiene ese termómetro? Es un termohigrómetro digital. Eso lo venden por Mercado Libre. Ajá, bueno, listo. Termohigrómetro. Tiene también para temperaturas máximas y mínimas. Usted le hunde un botón y le dice a qué temperatura mínima estuvo en el día y a qué temperatura máxima estuvo en el día. Es un instrumento que debe tener todo granjero que cría animales, aves, cerdos, lo que sea. Debe tener ese tipo de equipo en los galpones. Bueno, estamos en un golpe de 34.4 grados centígrados dentro del galpón, con una humedad relativa del 56% de humedad relativa. Eso antes es muy poca para estos animales. Debe estar siquiera en 60-65 en este momento para estar en confort. Entre más calienta, la humedad se baja más. Es importante administrar la cantidad de alimento que estamos brindando a las aves. Recuerden que la comida representa el 75% de los costos en este proyecto. Por tal razón debemos llevar registros del peso de las aves y el peso del alimento que estamos suministrando. Y para ello debemos contar con este instrumento, un peso o una báscula. Aquí un pequeño ejercicio de administración. Estos son 240 pollitos que están llegando a su tercera semana de nacidos y están sobre un peso de entre 360 y 380 gramos. Y en esta etapa se les suministra 40 gramos de alimento de inicio a cada uno. Y realizamos la respectiva multiplicación
y nos da como resultado la cantidad exacta de alimento de inicio que debemos poner en los comederos. Por ello, tener una báscula o peso en nuestro proyecto se hace muy indispensable para administrar. Todo esto se debe anotar en un registro: edad, peso y cantidad de alimento suministrado. Este es otro tema que debemos ver en otro video más adelante: cómo se llevan los registros. Nuevamente agradecemos a la Granja La Milagrosa que nos ha permitido grabar esta serie en sus instalaciones. Granja La Milagrosa, ubicada en el kilómetro 11, vía Caños Negros, Villavicencio, Meta, Colombia. También agradecimientos al doctor Germán Sastre por compartir sus conocimientos en avicultura. Gracias, amigos, por suscribirse a nuestro canal de Los Llanos y apoyar este espacio de travesía agropecuaria dándole like a nuestros videos y comentándolos. Reiteramos que no hacemos videos largos para que ustedes dispongan del tiempo adecuado y puedan verlos hasta el final y quede bien asimilada la información que transmitimos. Que tengan una feliz y productiva semana. Hasta pronto. El agüita también está Ese muy pollito que está allí, ese colorado grande, es de allí. Ese. Trátele de hacer cacería. Que ese nos pasó ahorita que lo sacamos para tomarle una foto. Se nota el ego. Uy, Sí, hizo el curso de zorro. certero el hombre.